De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Darío Solano, activista afrocultural y además parte importante de la Fundación La Negreta. Perdón, Junior, rápido ahí mismo, porque en esta segunda parte me gustaría que Darío me ayude a entender esta interrogante. ¿Somos racistas o no? Mira, la pregunta de que si somos racistas o no, no puede ser una respuesta cerrada. En el sentido de que a mí me cuesta mucho cuando he escuchado gente que dicen, sobre todo extranjeros, no me gusta el extranjero, de otras nacionalidades, que frente a la rabia y las cuerdas que tienen a nivel internacional de lo que ha sido esa historia de ocultamiento, dicen la sociedad dominicana es racista. Yo pienso que la sociedad dominicana es humanista. Ahora hay prácticas y comportamientos de racismo que hay que ponerle costo, pero sobre todo todavía aquí hay un sector que es continuador de lo que fueron esas políticas colonialistas y racistas, que son un pequeño grupo muy reducido, pero que tienen mucha incidencia mediática y han puesto a grandes segmentos de la población dominicana a repetir su discurso de racismo. O sea, hay una situación, hay vigencia de racismo, hay prácticas racistas en la sociedad dominicana y todavía aquí hay lugares públicos como discotecas, centros comerciales que los mismos medios de comunicación en algunas áreas también de la producción, donde la TES está asociada a movilidad social, o sea, donde no hay posibilidad de la promoción de ese rostro afrodescendiente, porque incluso muchos de los comunicadores dicen, para citar el caso ahora que estamos en televisión, la televisión es de imagen, o sea, los negros no tienen imagen. Pero sencillo, Darío, cogemos un periódico y vemos una publicación que dice, queremos una joven secretaria hermosa. No te dicen de buena presencia. De buena presencia. No te dan más detalles, pero te dan de buena presencia. Y cuando te dicen de buena presencia, ¿qué es lo que el modelo? Clarita, pelo sí, el modelo lacio. Sí, el modelo estético que están manejando es el blanco europeo. Pelo lacio. Yo creo que Darío ha aportado varios elementos importantes desde el inicio de la conversación. Pero en esta parte, a propósito de la pregunta que hacía Giovanni, de si somos una sociedad, porque hay racismo o no, somos una sociedad racista. Hay racismo, lo que no somos es una sociedad racista. Cada vez que tocamos el tema del racismo, sobre todo vinculado a la grave crisis humanitaria, político, social y económica que vive Haití, que evidentemente tiene que tener repercusión en la República Dominicana. Ahí no puede haber, no puede ser de otra forma, porque somos los que estamos más cerca. Los otros es que se tienen al mar. Y eso no es una opción. He dicho que suerte a que esta sociedad no es racista. Aquí no ha habido conflictos mayores entre dominicanos y haitianos, que a pesar de esas voces vocingleras, dirían algunos, que usan las redes, los medios de comunicación, para expresar su desprecio hacia los seres humanos, porque yo no creo que se limita solo al color, un desprecio al ser humano. Y gracias a esa actitud humanista que hablaste del dominicano, nosotros no tenemos una situación de conflictividad diaria, a pesar de que ciertamente, claro, tenemos una gran cantidad de población, muchos que podrán ser de origen haitiano, pero son tan dominicanos como tú y como yo. Otros que son nacionales haitianos que están por necesidad en el país. Entonces, ese aspecto me gustaría que lo desarrollara un poco más, porque creo que es interesantísimo a la luz de que aquí han clasificado a la sociedad entre anti-haitiano y pro-haitiano. Graso error. Mira, fíjate que a mí me cuesta mucho que cuando estamos hablando de afrodescendencia, en el caso dominicano, haya que relacionarlo con el tema migratorio. O sea, de cómo la migración influye y eso también genera poder abordar con mayores niveles de objetividad el tema de la afrodescendencia. Muchos dicen también, ahora con la introducción de la situación de la migración haitiana, que de algún modo
ha tenido una presencia determinante en áreas específicas y que hoy hay una población dominicana de ascendencia haitiana, que tal como tú lo dijiste, son tan dominicanos como nosotros. De buenas a primeras, hasta nosotros decir que son tan dominicanos como nosotros, nos pasa por un dejo de duda y estamos repitiendo, no. Este tema de... Nosotros tenemos también una gran deuda con Haití. O sea, el proceso de la abolición de la esclavitud fue la revolución haitiana. Pero también esa revolución haitiana financió parte de los procesos de independencia de América Latina. O sea, Petion le dio dinero, armamentos y hombres a Bolívar para que en todos los procesos de independencia fuera aboliendo la esclavitud. Sin embargo, Haití ha tenido tan mala suerte que cuando hicieron la convocatoria de la Gran Colombia, no invitaron a Haití. Entonces, en el caso dominicano, el tema haitiano surge como un cuco. Y es lamentable que en este momento, en la República Dominicana, se ha desarrollado prácticas y comportamientos xenofóbicos. Porque el anti-haitianismo, y no tenemos que negarlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo, fue una política de Estado. O sea, en la época de Trujillo fue una política, y aún aquí, después la continuidad con Balaguer, esa burguesía, esos pensadores, esos sectores dominantes, siguen con unos niveles de influencia en todo lo que era el quehacer político en la República Dominicana. Entonces, el tema haitiano también, en proceso, en coyunturas electorales, también se va a utilizar en función de una supuesta amenaza a la soberanía. Entonces utilizan el patriotismo de una manera espectacular para que la gente se ponga en alerta. Y hay un aspecto que es fundamental. Aquí en el siglo XIX se conocen muy pocos casos de conflicto, porque también ha sido la oligarquía haitiana y la oligarquía dominicana los que han puesto a estos dos pueblos a desarrollarse de espalda. La existencia de un ejército en República Dominicana con tecnología y profesional y numeroso, es porque supuestamente nos han inculcado que la guerra con Haití es inexorable, que tiene que darse como tal. Entonces tú te preguntas muchas veces si la guardia era para cubrir la frontera y la soberanía, entonces hemos fracasado, sí, porque claro, tenemos una migración que desborda la posibilidad de manera irregular. O sea, tú te dices, bueno, porque la gente tiene que migrar en condiciones regulares, en condiciones de que pueda incidir, aportar a las sociedades receptoras. La República Dominicana tiene más de 3 millones de dominicanos en el exterior, una gran diáspora, y las remesas que envían los dominicanos son fundamentales para los aspectos de la economía dominicana. Entonces, Haití, después de la intervención en el 16, en 1916 de los norteamericanos, se creó una sociedad exportadora de mano de obra. Entonces, hay un aspecto que también hay que tomar en cuenta. Los seres humanos van a donde entienden que pueden sentirse mejor. Eso es así, y es un derecho que tienen los seres humanos. De la misma forma que yo digo que es un derecho migrar, es un derecho también uno quedarse en su territorio. Yo pienso que Haití, la población haitiana está en la obligación de decidir un proyecto de desarrollo nacional para el bienestar de su población, para reivindicar. Sí, está en la obligación y es una deuda que tiene Haití con el mundo, como el mundo también tiene una deuda con Haití. Bueno, es parte de lo que discuto a veces con Giovanni. Todo el mundo cree tener la solución para Haití, pero le han preguntado a los haitianos, ¿qué quieren ellos? Le han preguntado. ¿O Haití es solo esa clase político, empresarial, corrupto que se ha asociado con potencias internacionales para llevar ese país en las condiciones que están? Y los que no dirigen, lo toman en cuenta. ¿Qué es lo que quiere Haití? ¿Tú te has preguntado? Sí. O sea, porque sigue siendo un proyecto colonial. Fíjense que esos sectores conservadores aquí en República Dominicana te hablan que hay un proyecto de parte de Canadá, Francia y Estados Unidos de fusionar la isla. Cuando la gente le hablan de que van a fusionar la isla, es un cuco, pero es un proyecto que se lo han inventado. Ahora, hay que decirlo, Canadá, Estados Unidos y Francia tienen una gran responsabilidad con la crisis haitiana, porque hay sectores que sacan beneficio de ese caos. Y fíjate que de buenas a primeras empezamos
con todo lo que era el proceso cultural de afrodescendencia, y hemos caído a Haití. Porque también hay un Haití. Yo recuerdo una vez un compañero colombiano me dice, pero Solano, en cada uno de nuestros respectivos países hay un pequeño Haití. O sea, hay una situación de carencia por el aspecto étnico de exclusión. O sea, en América Latina existen 200 millones, el 37% de la población total que se identifica como afrodescendiente. Nosotros, que hemos tenido la gran limitación de que nuestro censo y encuestas nacionales no se incluía la variable étnica, en el pasado censo se incluyó, pero se incluyó la variable étnica para que la gente se autoidentifique, porque es un derecho. Sin embargo, no hubo una promoción previa. Esperemos que va a pasar el día 10 de agosto, que me parece que van a dar los informes, los resultados. Yo estoy casi seguro que no va a satisfacer real y efectivamente no se corresponde con lo que es la caracterización de la sociedad dominicana, porque eso debió llevar primero un proceso de sensibilización. Nos quedan unos minutitos, pero hay una pregunta que este es un espacio social, político, económico, y en la parte política creo que una deuda que Solano debería, ese interrogante que muchos tenemos, que tal vez le han preguntado a él y lo han hecho en foros internacionales. Aquí hubo un gran líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre de masa, un líder de un partido, de uno de los más grandes partidos de la historia que tuvo la República Dominicana, y que mucha gente dice que no llegó a ser presidente de la República por su color, por su descendencia, sin importar ese gran liderazgo, esa gran oratoria, ese gran poder de convencimiento que tenía, lo limitó la negritud. Sí, lamentablemente el mismo Peña Gómez, con toda esa riqueza que le acompañaban, de hombre inteligente, pero él mismo no se asumió como afrodescendiente, incluso y al interior mismo de su sector, que en el PRD lo utilizaban como líder, como un bombero de apagafuego, pero nunca, yo pienso que el mismo PRD imposibilitó por el tema de descendencia de Peña Gómez que llegara a presidente. Pero es que hay otra cosa, veámoslo de esta perspectiva, no solamente en el caso dominicano. Cuando hablábamos ahorita de la pirámide social, en América Latina no se decidió que los negros podían ser presidentes, ni de la Suprema Corte de Justicia, no, y Galeano también, las venas abiertas de América Latina lo plantea. Abolieron la esclavitud, entonces crearon como 500 oficios, no profesiones, porque seguían siendo, no hubo una integración real del afrodescendiente, del africano ya liberto a la sociedad. Y no nos vayamos lejos, miren en Google, cojan en Google el rostro de nuestros ministros. ¿Se parece a la República Dominicana? ¿Es esa la...? No hay la posibilidad de una integración y que se exprese esa diversidad étnica y cultural. Es lamentable y es lo que tenemos, pero esto no puede quedarse así. No quiero que acabemos la conversación sin que tú nos dediques, aunque sea 2 minutos, Giovanni, a hablarnos de la iniciativa de la Fundación La Negreta, y tuya también a título personal, de darle una transformación a un cementerio de bloc y cemento que está ubicado en el Parque Mirador Este, en el municipio de Santo Domingo Este, llamado Faro a Colón. Y tienen ustedes una iniciativa de convertir eso en una universidad alternativa. ¿De qué estamos hablando y qué motiva transformar esa obra que está dedicada nada más y nada menos que a don Cristóbal Colón, dirían algunos? Sí, se trata de una propuesta dentro del marco de lo que es un plan de reparación. O sea, hoy en día las comunidades afrodescendientes nos estamos planteando de que hay una reparación por lo que fue la esclavitud. La reparación tiene distintos niveles, puede ser moral, puede ser económica, puede ser de la perspectiva de educación. Hoy en día en muchos países lo están haciendo. Ese faro al almirante, porque para los dominicanos muchas veces es difícil mencionar el nombre, porque ustedes saben lo que implica de Foucault y de todo eso, y no es que uno sea, pero yo recuerdo un gran investigador dominicano,
cuando le tocaba hablar sobre el almirante, se ponía los calzoncillos al revés. Y cuando estamos planteando que eso se convierte en una universidad, fíjense, es que sea un espacio hacia las humanidades, hacia la ciencia, de cómo poder transformar un elemento, un monumento que hace honor al crimen, a lo que fue el despojo, a la violación de los derechos humanos en este continente, que se convierta real efectivamente en un espacio donde se pueda hacer un esfuerzo por llegar a la verdad, pero sobre todo también para formar nuevos ciudadanos desde una perspectiva de ciudadanía cultural. Entonces, hoy en día también recordemos que hay todo un movimiento a nivel mundial de echar abajo las tumbas colonialistas. O sea, ¿cómo es posible que gente que esté vinculado al crimen todavía lo tengamos como estandarte? Entonces, el faro al almirante, nosotros entendemos que debería convertirse en un espacio hacia una nueva pedagogía, y donde aquí puedan venir indígenas, puedan venir afrodescendientes, para que se convierta en una gran alma mater, como diseño, como una propuesta de luz del campo de la investigación, del campo de la construcción de nuevas culturas, de cómo la interculturalidad, el reencuentro, tanto con Europa, porque tampoco... Sin excluirlo. Sí, claro, porque Europa hay... Si ustedes se fijan, en el 12 de octubre, en Europa pasa desapercibido. En estos países de democracia bananera, que se hace, porque eso da vergüenza. El 12 de octubre, fíjense, 500 años después, no nos hemos podido poner de acuerdo si es descubrimiento, si es encuentro de cultura, si es Día de la Raza, porque constituye un crimen. Y si hoy en un crimen hay una víctima, y por lo tanto se está planteando la reparación a los pueblos que han sido víctimas. Entonces nosotros, el próximo 12 de octubre, podemos preguntarnos dónde está el último taíno vivo. Darío, gracias de verdad por aceptar esta invitación y conversar con nosotros y con el público cerrando la noche sobre este interesante tema. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con Darío Solano de la Fundación Cultura La Negreta sobre este tema tan apasionante como el origen de nuestra, si se quiere, de nuestra identidad como pueblo, como nación, de esa identidad india, aborigen, a esa identidad africana. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.